En la película Corazón Valiente, protagonizada por Mel Gibson, él tiene un guión en un momento determinado, después que quienes han visto la película, después que matan a su esposa, y él habla con los miembros del pueblo, del clan al cual pertenecen ellos, y en el guión le dicen esta palabra, al menos la traducción que se usa para el español. Él le dice que es necesario levantarse y enseñar al pueblo, y sobre todo a los más pequeños, acerca de la valentía que se lleva en el corazón. Porque si ellos no asumen la valentía de su corazón, le dice él, seguirán siendo esclavos por el resto de sus días ante el rey inglés Eduardo III, que era en ese momento el rey de ese imperio. Y ellos pues en Escocia trataban o luchaban para levantarse. Esto me lleva a mí a conocer una inquietud, a profundizar más sobre algo que he venido experimentando, sobre todo en estos últimos días, con respecto a la palabra del Señor y lo que quiere que nosotros hagamos. De transmitir la lucha, el deseo, de una manera que nuestras generaciones siguientes puedan levantarse no bajo un yugo de esclavitud político, económico o cualquier otro, porque hay un reino. Y eso no lo podemos hacer si nosotros no nos dedicamos a enseñarle correctamente, sobre todo a los más pequeños hasta los más ancianos. Eso pasa por tus hijos, eso pasa por hacerlo en tu casa, como un líder, como alguien que realmente tiene un compromiso y una responsabilidad de formar y levantar una familia capaz de vencer los obstáculos y todas aquellas cosas que se puedan presentar o hacerle frente hasta que ellos logren su propósito. En ese aspecto quiero que anoten esto y lo anoten en su corazón. Un valiente jamás tendrá una escuela de cobardes. Un valiente jamás tendrá una escuela de cobardes. Y un cobarde jamás tendrá una escuela de valientes. Quien es valiente forma una generación valiente. Y la forma de hacerlo, la forma de involucrarse, la forma de levantarla, no es simple y llanamente diciéndolo, no es aprendiendo en un libro, no es porque yo lo oí o me moví en las redes sociales o alguien dio la información. Es conociendo lo que ocurre en el reino, es exponiéndolo nosotros mismos con nuestro propio ejemplo. Papá, mamá, hijos, jóvenes que están aquí, niños que puedan estar acá, quiero que sepan esto. Tus hijos van a aprender más de tu ejemplo que de tu consejo. Te lo voy a repetir. Tus hijos van a aprender más de tu ejemplo que de tu consejo. La razón por la cual patean, por la cual hablan y responden mal, por la cual son rebeldes, por la cual mienten, por la cual pueden hacer cualquier otra intención para dañar a alguien más, no depende de nadie más sino de ti. Los hijos son el reflejo de lo que ocurre en casa. Y ha llegado un momento de nosotros cambiar algunas circunstancias, algunas situaciones que debemos entender y que debemos saber. No basta simple y llanamente con venir acá, recibir una palabra de fuego que nos pueda mover en ese instante, en ese momento, si nosotros no somos capaces de aplicarlo con nuestra propia vida y luego con nuestros hijos, con el esposo, con la esposa, con el vecino, con mi mamá, con mi papá y con todos los que están allí. Por eso es que le pido a la iglesia, no venga solo. Ore. Usted quiere que alguien venga a la iglesia, ore por esa persona. Ore y siga orando hasta que esa persona conozca a Cristo. Es posible que a lo mejor no esté en la misma iglesia, pero que busque una iglesia donde se predique a Cristo, donde se predique al Espíritu Santo, y allí va a encontrar el camino correcto de lo que se debe hacer.
Lamentablemente, a veces nos percatamos de eso cuando estamos en situaciones de crisis, cuando estamos en situaciones difíciles y necesitamos salir adelante. Necesitamos cambiar el panorama, necesitamos cambiar las circunstancias, necesitamos hacer la diferencia con respecto a lo que acontece. Porque algunos están cómodos esperando que sea alguien el que se levante para resolverle el problema. Y no terminamos de entender que somos nosotros mismos los que estamos capacitados, preparados para vivir este tiempo y superar toda esta situación. Que si Dios nos ha colocado a nosotros en este tiempo es porque tenemos todo lo que hace falta dentro de nosotros para superar toda circunstancia que se presente en estos tiempos. En esto consiste el reino, en esto consiste el gobierno de Dios, que sea Él el que gobierne en nosotros y por tanto nosotros hacemos posible que la voluntad de Dios sea vista en todos aquellos que aún no terminan de despertar. Basta que uno solo se levante y esté dispuesto para creerle a Dios y todos los demás se van a encender en el nombre de Jesús y vendrá el espíritu de valentía para todos nosotros. Hoy oramos por un espíritu de valentía. Lamentablemente, los tiempos difíciles, y digo lamentable porque va a entender esta premisa. Los tiempos difíciles producen hombres fuertes. Los tiempos difíciles producen hombres fuertes. Los hombres fuertes producen tiempos cómodos. Y los tiempos cómodos producen hombres débiles. Comienza a pensar cuánto facilitamos las cosas a veces para nuestros hijos. Y a veces Dios nos va a llevar a situaciones de crisis para saber que la dependencia la tenemos de Él y no de nuestra fuerza. Para saber cómo se tienen que hacer las cosas, cómo nos tenemos que levantar, cómo es que tenemos que luchar, cómo es que tenemos que fortalecernos. Hay una generación que clama dentro de sí, pero le falta guía, le falta quien dé el ejemplo, le falta quien luche, le falta ese pedacito, ese poquito que está allí y que es necesario. Eso lo vamos a conseguir en nuestros hogares. Si usted lo cree hoy, lo vamos a conseguir en nuestros hogares, porque aquí usted viene a recibir la palabra que luego usted va a poner por obra ya. Usted no vive aquí en la iglesia, ni quiero que viva tampoco. Usted tiene su hogar, usted tiene su casa y allí los que conviven con usted, allí usted le va a enseñar. Vamos a ver a uno que el Señor ha levantado como ninguno y que siendo un valiente desde que el Señor, antes de que se formara en el vientre de su madre. David es escogido por el Señor una vez que han levantado un rey, que aquel rey se dedicaba más a estar buscando burras que a gobernar a un pueblo, que a luchar. Y tomaba unas decisiones tan erradas. Usted tiene que leer su Biblia. Y cuando lee en detalle lo que aquel hombre hacía, a veces tomaba decisiones sin sentidos y sin razonamiento. Deténgase antes de tomar las decisiones. Llegó a tomar Saúl, hablo de Saúl en este caso, llegó a tomar decisiones como que manda a su ejército a una batalla que dura 3 días y con eso da un decreto que nadie debe comer. A usted lo mandan a trabajar durante 3 días, echando, como decimos aquí, pico y pala, y lo mantienen 3 días sin comer. ¿Usted soportaría eso? Bueno, 3 días porque habían pasado 3 días, pero prohibió que la gente comiera. Y so pena de que el decreto era que si alguien llegaba a probar algo de comida, moriría. Para que vean las decisiones que tomaba este hombre. Conocemos entonces que en su desobediencia y en su errado proceder, el Señor escoge a otro. Al hijo de Isaí, a David, lo escoge, lo manda a ungir con Samuel y le dice que va a ser ungido por rey, pero en ese momento el rey sigue siendo Saúl. Ustedes conocen su historia, viene
a ver qué es lo que está pasando con sus hermanos en la batalla. Nadie se atrevía a enfrentar al gigante en ese momento. Él se presta para eso. Y aunque este rey le dice a él que no, porque él es un niño, él es muy joven, el hombre se atreve a eso y, como ustedes saben, derriba a Goliat y acaba con todo aquello. En ese momento, Saúl lo toma para sí. Como era un muchacho, lo toma como guerrero. Pero aquel muchacho se comportaba de forma tal que no se están dando cuenta que está iniciando una generación de valientes. Y tú no vas a saber eso hasta que tú no te arriesgues a hacer algo diferente, algo que otros no están dispuestos a hacer, como lo hizo David. ¿Cómo comienza una generación de valientes? Con alguien que se atreve a creerle a Dios. David fue y no dudó en nada. Y cuando se enfrentó a aquel gigante, le dijo que había ofendido era a Jehová. No al rey, ni a él, ni al pueblo, sino a Jehová. Y que él iba a dar cuenta de ese gigante. Lo derriba. Saúl, emocionado porque le quitaron el problema de encima, lo agarra para sí y lo coloca en su ejército. Y comienzan a darle algunas actividades, algunas responsabilidades pequeñas. Y David daba cuenta de aquello de una forma magistral, de una forma casi perfecta, al extremo que cuando salía a la batalla, ustedes saben también eso, cuando venían, todo el pueblo se reunía y cuando veían que el ejército llegaba, comenzaban a cantar y decían las mujeres sobre todo que Saúl había matado a sus miles y David a sus 10,000. Y aquello dice mi Biblia que comenzó a generar un celo en Saúl. Debe saber, todo valiente debe saber que en la medida en que va levantándose, en la medida en que va prosperando, unos se van a alegrar, pero otros lo van a lamentar, otros te van a envidiar. Si tú no estás preparado para luchar contra la envidia, contra el dolor que te causa a veces la soledad de estar arriba en la cima, entonces no podrás ser acompañado por el Espíritu, porque Jesús terminó muriendo solo. El día en que fue entregado, todos sus apóstoles se apartaron, tal cual como estaba profetizado, y lo dejaron solo. El que había prometido que daría hasta su vida por él, fue el que lo negó. Así que no te extrañes. Si tú lees en tu Biblia algo que a mí me parece hasta jocoso, gracioso, la forma como le preguntan a Jesús y le dice a Jesús que los estaban aborreciendo ellos. Y Jesús le dice, ustedes sí es verdad que son grandes. Me aborrecieron a mí. Me aborrecieron a mí. ¿Y creen que no los van a aborrecer a ustedes? Samuel se sintió ofendido en el momento en que el pueblo pidió un rey. Y le dijo Dios a Samuel, Samuel, quédate tranquilo, no te estés preocupando. ¿Cuál es la amargura tuya? Y Samuel era un hombre de Dios, de los cuales dice Dios que es capaz de cambiar su decisión. Lea su Biblia. Son pocos los hombres que se paran delante de Dios y eran capaces de cambiar la decisión de Dios. Samuel era uno de ellos. Y con todo y eso, le dice el Señor a Samuel, Samuel, quédate tranquilo. No te desecharon a ti. Me desecharon a mí, le dice el Señor. Así que debe estar preparado para esas cosas que te pueden ocurrir. Porque David, cuando va obrando de esa manera, su valentía se va mostrando, se va llenando de celo Saúl, y Saúl lo quiere matar. La única forma de eliminarlo es inminente que el muchacho va a ser el rey. Es inminente que tiene una carrera militar. Es inminente que tiene una carrera sacerdotal. Y lo que más le preocupaba a Saúl era que Jehová estaba con David. Porque todo aquel que obedece, que escucha la palabra de Dios, Jehová no lo deja. Jesús no se va a apartar. El Espíritu Santo va a estar siempre allí en ese lugar. Oiga esto, porque es importante saber con respecto a la conducta que nosotros debemos tener en aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Una vez que Saúl se propone entonces matar a David, David tiene que huir. A veces tú vas a tener que huir. A veces vas a tener que apartarte. ¿Y qué era lo que le temía a Saúl? ¿A qué le temía a él? Vea, libro primero de Samuel,
capítulo 18, versículos 14 y 15. Ve allí lo que dice ese versículo. David era el hombre que salía y se comportaba prudentemente. Prudentemente. ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¿Está leyendo? Creo que sí, ¿verdad? Prudentemente, ¿en qué? En todos sus asuntos, no en algunos. Un valiente capaz de formar una generación de valientes. Un papá, una mamá, un abuelo, un tío, un primo, un vecino que dice ser de Dios, se comporta de una manera prudente en todo lo que hace. No en unas cosas. Es en todo. Se comportaba prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Cuando nosotros hacemos todas las cosas conforme a lo que Dios dice, Jehová no nos deja. Pueden venir enemigos contra ti, lo que sea, pero Él no nos deja. Y eso es lo que te da la certeza, la seguridad de que tú vas a tener la victoria que estamos buscando. Como ahora vas a comenzar, como ahora te vas a ubicar. Si no lo habías hecho prudentemente, ¿o qué significa prudentemente? Sabiamente te detienes, no reaccionas inmediatamente al instinto, al sentido, a lo que está ocurriendo. Tú te detienes a pensar, tú te detienes a analizar y tú vas a analizar la conveniencia que esa decisión o esa acción va a tener conforme al plan, al propósito que tú has determinado. Si eso daña a tus hijos, si eso daña a tu familia, si eso daña el entorno, si eso le hace mal al nombre de Cristo. Ahí es donde nos ponemos a observar cómo paralizamos, cómo apartamos nosotros lo que luego nos van a juzgar muchos por allí como pecado. Porque a veces la iglesia ha levantado el dedo acusador y desde el púlpito comienza a acusarse a la gente y a decirle: eres un pecador, y eres un pecador, y eres un pecador, y te vas a morir. ¿Y cuándo lo vas a salvar? ¿Y cuándo le vas a decir que ese pecado se puede borrar? ¿Y cuándo le vas a decir que cree? Si cree, todo le es posible. Que el que cree a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuándo vas a recibir eso? Y a los que más le temía él, dice el versículo 15, viendo Saúl que se portaba como prudentemente, tenía temor de él. La prudencia, la sabiduría que tiene una persona, un valiente, por lo general causa temor en los demás. ¿Sabe que yo tengo hasta familia? No debería ser, ni debería decir esto, chismoso. Vea, yo tengo familia, aquí éramos dos grupos. Aunque todos conocen de Cristo, porque todos los que estamos aquí, los hermanos que estamos acá, hermanos de sangre, digo yo. Aquí está mi hermano, por ahí está mi hermana. Éramos como que los A y los B. Los A creíamos y los B no. Pero los B también vinieron a la iglesia y hasta recibieron milagros. Llegó un momento en que Dios me dijo: no te preocupes por ellos, ya ellos conocieron lo que tenían que conocer. ¿Okay? Entonces, vea, llegó un momento en que al menos conmigo ocurría, ellos sabían, los hermanos B, sabían a la hora en que yo llegaba a visitar a mi mamá y a mi papá cuando estaban vivos. Ellos o venían antes o venían después, pero procuraban no estar allí cuando yo llegara. Porque había temor. ¿Por qué? Porque la prudencia, la sabiduría los acusaba, el espíritu que estaba en mí los acusaba con respecto al pecado que habitan en ellos. ¿Sabe que eso ocurre? Esto pasa aquí. Como Saúl no era obediente y David sí era obediente, temía de él.
Y eso hace a veces que algunos de nosotros nos sintamos solos o lleguemos a creer que lo que estamos haciendo está errado. Oye, ¿será verdad que yo no tengo que ir más para la iglesia? Oye, ¿será verdad que yo no tengo que seguir a Cristo? ¿Será verdad? Oye, pero no puede ser. Hay otras cosas, ¿no?, que también ocurren. Dice, oye, pero si el Señor me ha bendecido. Como Venancio aquí, o sea, oye, me devolvió la vida. O sea, oye, algo tiene que pasar. Y tú te debates entre eso, ¿no? David no tiene otra opción sino que apartarse, huir de la posible muerte. Hay veces donde un valiente huye de la posibilidad de perder su vida. El proverbista dice Salomón, mejor es perro vivo que león muerto. No voy a hacer nada con ser un león que ruge pero estoy muerto. Es como decimos por ahí, es como tener la mamá pero muerta. Entonces yo prefiero ser un perro vivo a veces. Y así hizo David. David salió de allí, David se apartó, David se alejó. E inmediatamente Saúl comenzó a seguirlo. Tienes que prepararte, porque te van a perseguir. Te van a perseguir. Porque, ¿y cómo es que te persiguen? Para que sepas esto. No es que en aquel tiempo Saúl lo persiguió literalmente, con lanza en mano, con arco en mano, con flecha, arco y flecha, con una espada que si lo conseguía, lo mataba. Había decidido, es más, intentó matar a su propio hijo porque el hijo lo quiso defender. Y quiso acabar con eso. ¿Y cómo es que hoy te persiguen? Saúl lo perseguía, persiguió a David de esa manera. ¿Cómo te persiguen hoy? ¿Qué es lo que hace el que siente envidia, el que tiene celos de ti? ¿O qué normalmente hace? Oye, ¿viste lo último que hizo Fabricio? Y eso que, oye, eso que es evangélico, ¿viste? Oye, vino, hizo una tramposería por allá, no le pagó a este, tiene deudas por aquí, por todos lados. Pero posiblemente ese que está diciendo eso ha comido de la mano de Fabricio. Pero como de repente Fabricio cerró la mano, sos un desgraciado. Sos un muérgano. No, pero a Fabricio le va bien. Seguro, se está metido en droga. Se está vendiendo droga, hermano. Y no viste. Y viste, oye, y viste a la muchachita esta. Oye, ¿viste cómo está ahora? Ve cómo se viste. Oye, ¿dónde sacó plata? O sea, sale de noche, mijo. Tenlo por seguro. Porque, ¿de dónde va a sacar? Es más, hablan hasta bajito, cual serpiente. Y sacan la lengua y es bífida. Y se sabe la última. Sí, yo la vi que llegaba a las 3 de la mañana, manito. ¿Y qué hacías tú despierto a las 3 de la mañana? Bueno, no, las plagas, tú sabes. Me picaban y entonces justamente salí afuera, abrí la ventana para agarrar fresco. No, tú no viste nada, tú no sabes nada, tú estás escuchando y tú estás haciendo tus propias conclusiones. Si no te preparas para eso, usted tiene que hacer como dice este pastor. No se preocupe, yo soy responsable por lo que hago, no por lo que dicen de mí. O haga caso omiso, como yo suelo decir. Lengua lo que derrite es caramelo. Más nada. No se preocupe por eso. Siga adelante y vaya donde Dios le ha dicho que usted tiene que llegar. Seguro que es el Espíritu Santo que le habla y que le confirma. Si usted está en Cristo, Jehová nunca lo va a dejar. Nunca le va a dejar. No deje a Cristo por las lenguas. Ahora, observe esto. Vea, David no le queda otro caso que huir. Entonces, Jesús también huyó, ¿sabe? Jesús sabía que los fariseos los querían matar y dice mi Biblia que él se les escapaba porque no le había llegado su hora. Sí, dígale que tiene de su lado, no te ha llegado tu hora. Ahora respóndelo a este, ahora es que falta, mijo. Vea, ¿qué hace David?
Y hay que buscar un lugar donde nosotros nos resguardamos. Las generaciones de valientes se levantan con alguien que piensa, con alguien que se cuida. David está huyendo, no porque él no pueda matar a Saúl, sino porque no debe. A veces tú vas a huir de tu papá y hay algunos que quieren matar a los papás. ¿O no hay alguno aquí que en algún momento pidió permiso para ir a la fiesta? La fiesta comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 3 de la mañana. Y papá o mamá dijeron que no. Y luego dijeron, es que mi mamá no me quiere. ¿Cuántos han dicho así en algún momento? Mi mamá no me quiere. Está bien, ahí vamos. David sale y se va a la famosa cueva. David en ese momento se hizo pasar hasta por loco. Para salvar su vida se hizo pasar hasta por loco delante del rey Aquís y le dijo al rey Aquís, no, yo no quiero más loco aquí, que se vaya. David se va y llega a la cueva de Adulam. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Ve allí. Versículo 1 dice que yéndose de allí, saliendo de los filisteos, fue a la cueva de Adulam. O sea, David huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. Porque los padres sabían por qué era lo que estaba ocurriendo. Sabían además que había propósito en David, que el Señor iba a hacer algo con él. David había estado siempre pendiente de la familia, de su papá, de su mamá. ¿Quiénes llegaron acá? Su papá y su mamá. Es necesario a veces que nosotros o todos los que están incursos en estas cosas de Dios sientan el apoyo del padre, de la madre y de los hermanos que tienen conciencia y que saben que hay un propósito que hay que hacer. Los padres somos los que de alguna forma vamos a ser los portaaviones para que los hijos despeguen su vuelo. Somos el puerto que los ve partir y luego los va a ver regresar y atracar en ese puerto de manera itinerante, porque ellos harán su propio puerto donde han de permanecer. Si nosotros no los formamos, si nosotros no los apoyamos, si nosotros no somos los que estamos allí para darle a ellos la fuerza, el amor, esa presencia que garantiza que pueden llegar lejos, entonces ellos verán quizás su propósito truncado. Hay algunos padres también que quieren tener a los hijos tan amarrados que no los quieren soltar, pero no son tuyos. Mi Biblia dice que los hijos son herencia ¿de quién? A él le pertenecen. Entonces, si son de él, dice mi Biblia, el salmista dice inclusive que son como flechas en la aljaba del arquero, del hombre sabio. Y significa que las tienes que lanzar. ¿Cómo los estás lanzando? ¿Te estás dedicando a ellos? ¿Por qué llegaron allí los padres? ¿De qué forma damos nosotros los apoyos? Hoy día tenemos una situación de pandemia, nos dejamos arropar por lo que pasa, por lo que ocurre. Y tenemos una situación de pandemia y los hijos dejaron de asistir presencialmente a las clases, a la escuela. ¿Y qué hicimos nosotros? Oye, ese muchacho me tiene obstinado. Oye, ahora en la casa a ver cómo lo amarro, lo hago algo con él, porque oye, no sé, me lleva loco que el teléfono, no tengo esto, no sé ni siquiera cómo ayudarlos. Porque ¿qué ocurre? La responsabilidad de educación se la dieron a los maestros. Pero educar a un hijo, educar a un muchacho no es responsabilidad ni del maestro ni del sistema. Es responsabilidad de los padres que forman en los hogares bajo los lineamientos que da Dios. Si usted no puede hacer eso, no puede levantar a una generación poderosa, una generación capaz de cambiar, capaz de luchar, capaz de entender que tiene un propósito y que a pesar de todas las circunstancias, de todo lo que está ocurriendo, pueden aprender, pueden hacer, pueden llegar a alguien grande y poderoso sobre esta tierra. ¿Alguien conoce la biografía de Thomas Alva Edison? ¿Ninguno la conoce aquí? Ok, ¿a qué universidad fue? ¿A cuál universidad? A ninguna.
enseñó? ¿Y por qué le enseñó? Porque recibió una carta de la escuela donde decían que su hijo era un retrasado mental y que no lo podían tener allá. Y la mamá vino y le dijo: hijo, acá la carta lo que dice es que tú estás por encima de todos los que están en la escuela y necesitas de alguien especial como tu mamá, que es la que te va a enseñar de ahora en adelante, para que sepan que tú no tienes cabida en aquella escuela. Estás muy por encima de aquello. Y luego comenzó a hacer todas las cosas y todo el mundo andaba detrás de él. No necesitas a veces inclusive un título para comportarte como debes hacerlo. Por eso la mamá, el papá y los que estaban con él fueron allá. Fueron a apoyar, fueron a ayudar. Pero a veces nosotros nos dicen: no, ese muchacho brutísimo, ese muchacho. Eso no aprende nada. No, y ahora con esta cuestión de esa pandemia, mira, esos muchachos no aprenden nada. Compre un libro. Agarre, en vez de andar en Facebook, póngale un libro, lo baja electrónico y ponga a que lo lea. Y le va a edificar mucho más que andar viendo, a ver qué es lo que hacen los Kardashian. ¿Ah, viste cómo la conocen? Pero a Charles Dickens no lo conocen. A Edgar Allan Poe no lo conocen. ¿A cuál más conocen? Hay algunas por ahí que suspiran y se le dicen Chayen. Ay, hay otros por aquí ahorita que lloran porque Messi se fue. Ay, se acabó una era, dice. Vamos a asumir la responsabilidad, vamos a asumir el compromiso. Llegó toda esta gente aquí. Ahora, observe. Cuando usted se va a mover, cuando usted va a hacer algo para levantar una generación de valientes, usted tiene que saber a quién se le va a sumar. Tiene que escoger a la gente con la cual usted anda. Y usted debe ser sabio. Si un hijo tuyo tiene a alguien a quien dice que es amigo y sale con él, y tú, papá, mamá, no lo conoces, ¿qué crees que puede pasar? Primero, es el síntoma de saber que no has generado suficiente confianza con tus hijos para que conozcan a sus amigos, a los que dicen ser amigos, aunque amigo solamente es Jesús. Ni el pastor es amigo tuyo. Ese es el peor. Sí, porque no te va a gustar las cosas, o te gustan a veces las cosas que escuchas de aquí para allá. No me vas a decir a mí que a veces dices: uy, bendito sea, justamente vine hoy. Yo nunca había venido a la iglesia, vine hoy y el tipo me sacó todos los trapitos al sol. Qué puntería, pues. Por eso yo digo, yo entro más, yo caigo más en la entrada y en la salida. El apoyo es constante. Ahora vea, ¿por qué le digo esto de escoger y de saber con quién te vas a unir? Vea el versículo 2. El versículo 2 dice que vino una cantidad de gente a David y se juntaron con él todos los que afligidos. ¿Y qué más? ¿Quién tiene deudas aquí? ¿Quién tiene deuda? Yo le debo a Cristo nada más. No tenga miedo. Vea, ¿sabe una de las cosas, uno de los errores que nosotros cometemos delante del Señor? Pretender engañar a Dios. Y a veces nosotros no declaramos lo que somos, lo que tenemos, lo que pasamos, porque nos da pena. Dios no puede quitar nunca esa deuda que tú tienes si tú no reconoces que hay que dejarla. Yo no te estoy diciendo que me digas: no, pastor, yo estoy endeudado, yo no voy a pagar tu deuda. Pero tú tienes que saber que hay algo que no está bien. Que tú te estás endeudando quizás para comer. O para hacer cualquier otro sacrificio, alguna otra cosa. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a llevar a la conciencia para analizar si eso en que te estás endeudando de verdad es necesario.
hay deudas que son buenas. Yo creo que yo he enseñado acá muy bien tales cosas. Así que, o sea, hay cosas que nosotros tenemos que declarar delante de Dios, no delante de los hombres, para que no nos avergüencen, para que no demos pena. Pero eso tiene que conocerse delante del Señor. Vinieron entonces todos los endeudados y todos los que se hallaban ¿en qué? ¿Qué es amargura de espíritu? Obstinados. Amargura de espíritu puede ser entristecido, ¿sabes? Si te murió alguien, un familiar muy allegado a ti, y de repente esa congoja como que no se te quita, tienes esa amargura. Dígame si es un hijo y de repente deseaste y pediste a Dios que no se fuera. Igual se fue. Y no entendiste que el Señor quizás te dijo, está mejor conmigo que contigo. Y te queda ese dolor. Te dejó tu esposo o el novio en el que habías confiado, de repente te ha engañado y no hay forma ni manera de sacarse aquel dolor. En una semana perdiste 10 kilos que habías tratado de perderlo durante 10 años, pero no pudiste. Cuando te dejaron, entonces listo. Y ya no te despegas del Facebook a ver si el tipo puede publicar alguna cosa por allí, a ver qué es lo que está haciendo. Esa puede ser tu aflicción y tu amargura de espíritu. Vea, y fue hecho jefe. Los que estaban afligidos no buscaron a otros afligidos para que los levantaran. Tú no buscas para que te guíe uno que está peor que tú. ¿Me estoy explicando acá? ¿A la iglesia acá? Yo suelo decirlo de esta manera. Un enfermo no puede sanar a otro enfermo. Yo no confío en un médico que fume. Créalo, no lo entiendo de verdad. ¿Cómo es que él es médico, pero él fuma? No sé, a lo mejor usted tiene otra posición, pero yo lo creo así. No me pondría en las manos ni a alguien cercano a mí, de alguien que sea un médico y que fume. Porque son los primeros en decir, oye, no, mira, el cáncer está matando a la gente, pero tú fumas. Y a veces nosotros como padres también hacemos eso para edificar a nuestros hijos y no lo estamos haciendo como debe ser. Porque le decimos a nuestros hijos a veces, no fumes, tú no puedes fumar. Y en el momento que le estoy diciendo que no puedo fumar, yo estoy fumando. Tú no te puedes emborrachar, pero yo llego borracho todos los días. Tú no puedes mentir, pero yo miento. ¿Y cómo es que mientes? Papá, te vinieron a buscar allí. Dile que no estoy. Pero ¿sabe que está el carro ahí? No importa, dile que salí por ahí. Obligas a la persona a mentir y te haces cómplice. ¿Cómo levantas una generación de valientes si eres tú el que le estás enseñando las debilidades? Eso tarde o temprano lo va a convertir en débil. El valiente no es porque sea bravucón. El valiente no es porque sea un guapetón. El valiente es porque domina sus miedos, sabe ir y sabe luchar, sabe lo que tiene que conquistar. ¿Me estoy explicando acá? ¿Me sigue hasta ahí? Ahí llegaron toda esta cantidad de gente e hicieron jefe a David. ¿Por qué? Porque conocían a David. Sabían que él se comportaba ¿cómo? Prudentemente. Sabía que los podía dirigir, sabía que les podía enseñar, sabía que los podía cambiar, los podía transformar, los podía llevar a algo mejor. Sabían que tenían algo que ellos estaban buscando. Sabían que podían lograr el deseo, el propósito, el sueño que tenían, lo podían lograr. Por eso yo voy al Señor, es mi pastor, porque ahí hay gente que me van a enseñar a levantarme, a hacer las cosas que Dios dijo que yo iba a alcanzar, a convertirme en profesional, en un empresario, en un buen esposo, en un buen padre y en un buen hijo en el nombre de Jesús. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Eso va a pasar y por eso voy a traer a los demás. Y lo hicieron su pastor. Y ahora, pastor, enséñenos. Estamos afligidos, estamos amargados, todos estamos endeudados. Este gobierno que tenemos no sirve, pero algo tenemos que hacer. Hay una visión. Y si hay una visión, vamos a seguir esa visión. Y si el Señor los trae, entonces es porque tú tienes que ver con esa visión. Lo que tú vas a lograr va a servir para apoyar a la visión.
Porque no es que te vas a vivir metido aquí en la iglesia de cabeza. Es posible que Dios te use allá afuera. Y allí van a estar los que suelo decir que van a ocupar las posiciones de eminencia. ¿Cómo? Como empresario, buscando la grandeza. Y algunos por allí, a lo mejor que está viendo o cuando escuchen o vean esta prédica, decir, ahí está ese pastor hablando de grandeza y de poder y de prosperidad. No estoy acá con un evangelio de prosperidad. Dios no tiene problema con la grandeza. Dios quiere que su pueblo sea grande, que esté encima y nunca debajo, que sea la cabeza y no la cola. No tiene problema con la grandeza. Dios le dio a Nabucodonosor todo el reinado y entregó su pueblo en las manos de Nabucodonosor, del pana Nabuco. Nabuco para los más cercanos, ¿saben? Porque el que le decían, Daniel, yo creo que le decía Nabuco al rey. Pero los demás no le podían decir Nabuco, porque era de cabeza rodar. Sin embargo, el hombre viene y dice que él tiene fuerza y tiene toda la grandeza y todo lo ha hecho con su fuerza y con su poder. Y vino el Señor y lo puso loco durante 7 años. Y pastó como los bueyes. Y comió pasto y estuvo atado allí porque ese era un sueño que le había interpretado el mismo Daniel. Y luego, después dice, él mismo está hablando y dice que una vez más le vuelve el entendimiento, le vuelve la conciencia y entonces se para y declara y dice que él vuelve a ser el rey poderoso que tiene todas las cosas. Y alguno que lo escucha o lo lee dirá, bueno, y este hombre no aprendió. No, pero termine de leer. Que tiene todo eso y que todo se lo debe ahora a Jehová de los ejércitos, quien es el que da el poder para hacer la riqueza, y le fue restituido el reino. Así que Dios no tiene problema con la grandeza y quiere que la iglesia se levante de forma tal que sean todos en posición de eminencia, los grandes empresarios, los grandes médicos, los grandes ingenieros, los grandes arquitectos, los grandes mecánicos, los constructores, los que fabrican, los que predican y los que pastorean al pueblo de Dios. Tienen que ser grandes. Aleluya, una generación de valientes. Toda esa gente se reunió allí con David y comenzaron ellos, y pasa algo. Dice el versículo 3 que inmediatamente cuando vino su mamá y cuando vino su papá, David fue a Moab. Moab en aquel tiempo era lo más seguro para él. Él conocía a aquella gente y estaba bien con el rey. Estaba allí tranquilo, y lo primero que hace es ir allá y le dice al rey de Moab, mira, cuida aquí a mi mamá y a mi papá. Tenlos aquí con ellos. Y le dice algo que debe hacer todo valiente, porque a veces nosotros no sabemos a dónde ir. Y le dice entonces, cuida a mi mamá y a mi papá hasta que Jehová me diga lo que yo tengo que hacer. Lee allí su Biblia, dice, y fue David de allí, y fue a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que cuides a mi padre y a mi madre y estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. No te muevas hasta que Dios no te hable. No, yo me voy para Perú. No, la cosa, yo creo que viene una variante Delta por aquí. Así que mejor me voy para Brasil. No te muevas hasta que Dios no te diga que te tienes que mover. No puedes formar una generación, no puedes ser un valiente si no obedeces a Dios. Así que él se queda allí esperando. Está tranquilo allí y pasan, dice el versículo 4, dice que están allí y se quedan entonces él, su papá y los que estaban con el ejército, se quedan ¿en qué lugar? Dice allí. En un lugar fuerte. ¿Qué es un lugar fuerte? Cómodo. Dios es experto en incomodar a los cómodos, los aguijonea. Ay, pobrecito ese muchacho, estuvo jugando anoche hasta las 3 de la mañana. Son las 11 de la mañana, déjalo ahí.
que él desayuna como a la 1 que se levanta. Y yo le tengo ahí su arepita ya con diablito, por cierto. Se va a tener que aprender a comerse el diablo de alguna manera. Entonces, le tengo allí su arepita, no te preocupes, déjalo ahí. Y se levanta como a las 3. El muchachito, 44 tiene el manganzón. Ese. Oh, buenas tardes. ¿No hiciste nada, mamá? Hijo, lo que hay es café por ahí. Ay, mamá, eso me pega en el estómago, chica. Dame un juguito de lechosa. Y me le pones un poquito de naranja o piña, que así es como a mí me gusta. ¿Y qué hace mamá? No se lo pida a la pastora. Entonces, le dice, salte, o dice la Biblia que ellos se quedaron allí, en ese lugar fuerte, en ese lugar cómodo. Si tú no eres el que le das el empujón desde muy temprano a tus hijos, no van a salir de tu casa. Y si salen, no sabrán lo que van a hacer. Así que tienes que prepararlo, tienes que educarlo, tienes que saber que esa es una generación de valientes. Ellos van a formar parte de una generación de valientes. Pero bendito sea el Dios Todopoderoso, que nunca te deja. Ten paciencia, espera que Dios va a hablar. Dice el versículo 5, dice allí que vino entonces el profeta Gad. Vino el profeta, vino el pastor a amargarme mi vida, a decirme, a recordar. Mi mamá me regañó ayer y vino a recordarle hoy que yo me quedaba dormido hasta la 1 de la mañana. Oye, segurito cuando llegue me va a mandar mi mamá a hacerme mi propia arepa, que mi mamá me la hace. Vino el profeta Gad y le dijo, no te quedes en el lugar fuerte. Vete a Judá. Vete a la tierra prometida. No te quedes durmiendo acá. Levántate, vamos a aprender, vamos a conocer, vamos a trabajar, vamos a salir, vamos a hacer las cosas posibles, vamos a creer la palabra. Y si ayer no teníamos para comer, hoy vendrá la voluntad de Dios, hoy vendrá la bendición de Dios y tendremos y llenaremos la alacena y no habrá nunca más hambre en esta casa, en esta iglesia ni en ningún otro lugar que pisen los hijos de Dios. Vamos a la batalla. Judá significa alabanza. Vi el sitio de la alabanza. ¿Cómo se alaba a Dios? ¿Tú crees que se alaba a Dios nada más que cantando? Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Y la gente se mueve. Y así se alaba a Dios. Oye, cantamos corito. ¿Tú crees que porque cantes corito vas a hacer las cosas en excelencia? Eres de Dios, te identificas por eso. Un alabador de Dios hace el mejor trabajo, habla de la mejor manera, tiene las mejores notas, busca lo mejor. Y cuando él se para en algún lugar, saben que es de Dios porque le sale de adentro. ¡Aleluya! No es porque canta corito, no porque se sabe versículos bíblicos, sino porque los vive. La gente sabe, lo reconoce. Quiero decirle lo siguiente: ¿sabe a veces por qué su vecino no viene a la iglesia y a usted le cuesta poder decirle al vecino que tiene que venir a la iglesia? Porque él conoce una Biblia. Él no tiene Biblia. Esta Biblia no la tiene su vecino en su casa, si no es cristiano. Y algunos son cristianos y la tienen igual. Pero él lee una Biblia. A pesar de que no la tiene, él lee la Biblia. Él lo ve a usted cómo se comporta. Esa es la Biblia que leen los demás. Por eso a veces le dicen, ¿y eso que es cristiano? ¿Eso que es evangélico? ¿Qué ganas le va a quedar de ir si usted se comporta de una manera que no es la que él espera? Pero nosotros debemos saber a dónde tenemos que ir. Una generación de valientes, una generación poderosa. Le dice, vete a Judá. Ahora, dice mi Biblia que ellos salieron, no se podían quedar allí
porque a David se le fueron sumando cualquier cantidad de gente. Y usted leyó allí y vio que estaban amargados, que estaban endeudados, que tenían cualquier cantidad de cosas, y usted se imaginó eso. Pero tiene que observar también qué tipo de gente era la que estaba con David. ¿Qué tipo de gente era la que estaba llegando? Por eso le dije, usted tiene que saber con qué gente usted se va a unir. Porque esto también es recíproco. Y por eso a veces algunos son descartados, algunos son dejados. Primer libro de Crónicas, el capítulo 12, versículo 8, dice allí lo siguiente, observe lo siguiente, dice: también de Gad huyeron soldados, guerreros, gente que fueron a David. Mira que tiene a su lado, viene gente para ayudarte. Y así yo sé que va a ocurrir en la iglesia. Va a venir gente que nos va a ayudar, gente que va a estar dispuesta, gente que va a luchar, gente que no se va a quedar allí tranquilo, sentado, calentando una silla. Dice, al lugar fuerte, por eso tuvieron que irse de ese lugar. Fueron al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra. ¿Cómo eran? Muy valientes para pelear, diestros, con escudos y pavés. ¿Sabe lo que es un pavés? Una lanza, gente que atraviesa personas. Pavés. Y su rostro era como ¿qué? Como de leones. Yo quiero ver una generación capaz de levantarse con ese rostro de león, pero del león de Judá, que no teme a nadie, que resplandece, que donde quiera que va, saben que es hijo de Dios por lo que hace, por cómo establece el reino, por cómo obedece la palabra que viene de arriba del cielo y la pone por obra en esta tierra. No eran cualquiera, pero a veces nosotros nos da vergüenza que digan que nosotros somos cristianos, evangélicos, como sea, aunque yo digo que yo no soy evangélico. Yo no le predico a evangélico menos. Yo predico a gente que es del reino, que entiende un gobierno, que sabe que hay que luchar, que sabe que hay un capitán, un general que se llama Jesucristo y que tiene una guía del Espíritu Santo. Gente valiente, gente guerrera, no vino cualquiera. Pero a veces, yo vengo tan derrotado, yo vengo, a ver si en la iglesia me pueden dar algo, no me pueden llevar ya para que el pastor me ore y me dan una bolsita de comida. Yo vengo por ahí porque no tengo para pagar el pasaje. Y hay alguno que te va a salir por ahí, mira chamo, yo salí ayer de la cárcel y me quiero ir para mi tierra. Tienen por ahí plata para pagar el pasaje, porque están acostumbrados a que en la iglesia hacen eso. Una generación de valientes que esté dispuesto a luchar, esté dispuesto a vencer, que esté dispuesto a llegar y decir, pastor, ¿en qué es lo que podemos ayudar? ¿En qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que ir a predicar? ¿Dónde tenemos que ir a evangelizar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puerta tenemos que tocar? ¿A quién tenemos que visitar? ¿A quién tenemos que orarle? ¿Tenemos que visitar los hospitales, a los enfermos o a cualquiera de esos? Yo soy valiente, pastor, yo no le temo a ninguno. Yo voy con usted si usted va primero. Porque David iba primero. David no le enseñó con lo que decía. David se comportaba prudentemente, luchaba, era el primero que sacaba la espada. Lo conocían, sabían que era capaz de hacer cualquier cosa, que no se rendía, que no estaba allí sentado, que no estaba esperando que algo llegara. Él estaba procurando. Esta iglesia, señores, comenzó en un estacionamiento. Yo no sabía, él no conocía nada de esto, y le he dicho a la gente acá que si yo hubiese sabido la responsabilidad que implica ser un pastor de la iglesia, jamás hubiese aceptado eso. Quizás por eso el Señor nunca me mostró eso, sino después o a medida que ha transcurrido el tiempo. Entonces yo sé cuál es el compromiso, cuál es la responsabilidad, y después que estoy atado acá no me puedo zafar. Pero esta iglesia comenzó en un estacionamiento y hemos llegado hoy hasta acá porque hemos pasado por varias partes donde nos ha traído el Señor, y hasta aquí nos ha llevado el Señor. Y sé que la visión que nos ha dado de tener una universidad se va a cumplir, porque si hemos llegado acá es porque lo que viene es la gloria de Dios. Valientemente yo voy primero. No dejo de orar, no dejo de hacer, no dejo de decir.
no dejo de enfrentar. Viene la policía y me dice, no pueden hacer culto. Pasa, chicos, después te sientes. Después que termine el culto me llevas preso. Pero de que se va a adorar al Señor, se va a adorar. Porque Él es primero para todo. Llegó toda esta gente y eran ligeros sobre las montañas. Corrían bien. No es que, ¿será que si no hay autobús no voy? ¿Será que... Oye, ¿por qué ese pastor no compraron un autobús y nos viene a cargar? Oye, sí. Y un día van a decir como Jeff Bezos, cuando hagamos algo grande, oye, ¿por qué no agarró esa plata y se lo dio a los pobres? Envidioso. Vea, ¿qué ocurre cuando nosotros comenzamos a unirnos a gente que está dispuesta a luchar y a vencer? Vea, el versículo 22 dice que todos los días vamos a sumar gente. Todos los días vamos a ayudar a alguien. Todos los días vamos a orar por alguien. Todos los días el Señor va a hacer un milagro. Todos los días va a ocurrir algo. Porque todos los días, dice el versículo 22, dice que todos los días venía gente y se unía a David hasta que se formó un ejército como el ejército ¿de quién? No del pastor. No del pastor, ni siquiera de acá de la iglesia, sino como un ejército de Dios. Este es el ejército que vamos a levantar. El ejército de Dios. Una generación de valientes. Aleluya. Hay alguien aquí que quiera pertenecer a esa generación. Ahora, ¿qué hacía esta gente? ¿Quiénes son esta gente? Libro primero de Samuel, capítulo 23, en el versículo 8, dice allí algo maravilloso. Dile, esto es contigo. Dígale que tiene de su lado. Es algo grande, es algo maravilloso. No corra, no huya. Busque la forma de integrarse a su familia. No deje a su familia solo. Busque la forma de fortalecerlos, de ayudarlos con lo que tiene, que si usted comienza con lo que tiene, Dios hará en sobreabundancia. Ahora, ¿qué hacía esta gente? Mire lo que dice allí. Léalo usted juntamente conmigo. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el tamonita principal de los capitanes. Él era el jefe. David tuvo 37 que sobresalieron. Pero de esos 37... Tres estaban por encima de todo eso. José Basebet es el hombre, dice el versículo 9, que fue un día y agarró y mató a 800 de una vez. 800, no 8 ni 80, 800. Mató 800 de una vez. Luego dice, en el versículo 10 dice que luego después de él venía Eleazar. Eleazar un día se enfrentó a los filisteos. No tuvo miedo, no estaba el pastor, pero vinieron y pidieron oración y él oró y el enfermo se sanó, el muerto se levantó. ¿Qué hizo Eleazar? Eleazar se enfrentó a los filisteos y luchó de forma tal con ellos que quedó su espada pegada a su mano. Era un peligro Eleazar, porque después que esa espada quedó ahí a su mano, ¿quién se va a acercar? No había quien lo venciera. Y después viene uno, dígale que tiene de su lado, sé como Sama, que se llama Sama. Y Sama, dice allí mi Biblia, que un día vinieron los filisteos y se querían apoderar, querían que no hicieran servicio, que el Señor es mi pastor. Se querían apoderar del terreno, querían quitar aquello, era un campo de lentejas, quizás lo único que tenía para comer aquella gente. Y vinieron los filisteos, querían quitárselo. Y cuando el pueblo huyó, dice la palabra, porque los valientes hacen frente, mas los cobardes siempre huyen. Cuando el pueblo huyó, se paró él solo contra los filisteos
y arrasó con los filisteos. Y aquel día Jehová dio una gran victoria. Aquel día Jehová dio una gran victoria. Y en este día Jehová te va a dar una gran victoria. ¿Alguien puede recibir hoy esta victoria? El Señor nos va a llevar a nosotros, dice mi Biblia, no que nos va a llevar, dice mi Biblia, que nos lleva de victoria en victoria. Eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno, tener victoria. Pero nadie tiene una victoria si no hay una lucha, no hay una batalla. Así que vas a pelear. Dígale que tiene a su lado, vas a pelear. No con la suegra. Déjela tranquila. Ni con la esposa, déjela tranquila. Pastor, voy a acabar con el barrio. No. Voy a orar. No vaya a ser que ¿quién mandó a matar a ese poco gente? El pastor. Ora. 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 Sigue orando. Sigue orando. Mientras vas orando, el Espíritu está orando. Y mientras Él está orando, por el que estás orando, se va transformando. Y poco a poco se unirá contigo en la cueva de Adulán. Y será el gran ejército que Dios va a formar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Le dio una gran victoria. Ahora, oye, sí, poderoso esta gente. Y cómo luchan, cómo batallan. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. Vea, ¿qué hacía esta gente? ¿Qué debe hacer una generación de valientes? ¿Qué es lo que está buscando también el Señor? Porque no vemos la iglesia de esta manera. Una estructura gubernamental que sostiene un reino. ¿Qué hacían esta gente? O sea, estos son los principales de los valientes que David tuvo. Y los que le ayudaron ¿en qué? En su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra de Jehová. Levantan un rey y levantan entonces un gabinete, un cuerpo de ministros que obedecen la palabra de Dios y hacen las cosas conforme a Dios y levantan a alguien que le obedece a Dios. ¿Me estoy explicando acá? No le puedes exigir a un gobernante que aplique justicia de Dios si no conoce a Dios. Pero nosotros no entramos allí, ¿verdad? No, los evangélicos no se meten en política. No. Pero eres oveja para ir a votar. Porque ahí te tocan la puerta, ¿o no? Pero te meten en la cabeza, no, si hay un líder allá y no, ese está loco, ese tiene que ser ese Cristo. Pero tú votas, ¿eh? Te ponen a ti en eso. ¿Y quién dijo entonces que de los hijos de Dios no se puede levantar uno que gobierne, que reine, que conozca a Cristo y que haga las cosas como Cristo dice que se tiene que hacer? Yo creo que el Señor va a levantar una generación poderosa más pronto de lo que tú crees, que va a ocupar las posiciones de eminencia y va a aplicar justicia de Dios para todos nosotros, de todos los que estaban afligidos, de todos los que estaban rendidos, de todos los que creían que no podían hacer nada. Porque estamos cansados de alguna manera, agotados de ver que todo el mundo se quiere elegir o se quiere erigir como rey si no conoce a Dios. ¿Por qué nosotros no entramos allí? Dejamos el campo abierto, no entramos en la televisión, no entramos. Si a usted le dicen que usted va a llegar a Hollywood, alguno lo creería si tiene pasión por la actuación. Y porque te dijeron que nosotros no podíamos entrar y que el televisor era la caja negra del diablo, nosotros se la dejamos al diablo. Y el diablo está haciendo hoy con nuestras generaciones lo que le da la gana. En mis tiempos, que no es mucho porque yo todavía sigo siendo joven, cuando tú veías la programación, aquellos noveleros que veían las novelas, no las podían transmitir muy temprano.
Y tú no podías ver allí escenas pornográficas. Hoy día no le paran ni la hora ni a nada. Y es de lo muy, muy común, ya es como que normal. Y sin darte cuenta, viene un proceso de formación en los hijos, en los jóvenes, de el primer encuentro terminan en una cama. Y después vienen los cuentos, no, sí, lo que pasa es que el hijo que yo tuve es tuyo. ¿Te acuerdas aquella única vez que estuve contigo? Y eso lo ves muy común, muy normal. Y no te percatas de que eso está entrando. Y porque nosotros dejamos eso, es que está pasando lo que pasa. Y dijimos que la política, por ejemplo, una porquería, esa política no sirve. Entonces yo no me meto ahí. ¿Cómo arreglamos nosotros eso? ¿Eso acaso no es lo que rige nuestras vidas? Quiero hacerle una pregunta a usted para que tome conciencia de lo que tenía que hacer esta generación de valientes. ¿Dónde se aprueba la ley pro aborto? ¿Dónde se aprueba? Congreso, Asamblea Nacional, como lo quiera llamar. Pero ahí es donde se aprueba, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros están ahí? ¿Dónde se tiene que ver que la ciudad esté limpia, que esté segura? ¿Dónde se toman esas decisiones? ¿A quién elegimos nosotros para hacer eso? El alcalde. ¿Cuántos alcaldes tenemos nosotros? ¿Cómo formas una estructura de reino? ¿Cómo formas una estructura de gobierno que venga del cielo si nosotros no entramos allí? Porque nos dijeron que nosotros no podíamos estar allí. Los grandes empresarios, nosotros no entramos allí. No, porque yo soy pobre. Yo nací en este barrio y no puedo levantarme. Yo nací también, ni siquiera en un barrio, yo nací en un pueblo. Se llama Latillo, pueblo pa' bueno eso. Chacho, salí yo de ahí. ¿O no es bueno? Oh, claro que es bueno. A tierra mejor, dijo el Señor. Y luego vine para acá. Vine a Barcelona y dijo el Señor: y todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Desde ahora y para siempre tendré siempre pendiente esa palabra que me acaba de confirmar el Señor, para que toda institución que pise sea de Cristo, sea del reino de Cristo, y ustedes estén en esas instituciones. ¡Aleluya! Porque esta gente vino a ayudar a David. Vinieron a ayudar al pastor. Vinieron a ayudar para orar al líder que se está levantando para apoyarlo, para formar un gobierno conforme a la palabra de Dios. Porque el que conoce la palabra de Dios, él no tiene moral para reclamar cualquier otra cosa que no sea lo que la palabra de Dios le permite. Y si tiene conciencia, sabe que el pueblo tiene que levantarse. Sabe lo que tiene que hacer. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para nosotros terminar con este mensaje que tiene el Señor hoy para nosotros? Dígaselo al que tiene de su lado allí: deleítate en la ley de Jehová. No hay otra ley. No hay otra ley. Vea, esto le va a sonar duro. Dios es un dictador. Pero a ti te enseñaron: ay, Dios es un Dios de amor. Dios es Dios bueno. Todas esas cualidades las tiene. Pero también es un Dios de justicia. Y hay gente que pide justicia. Y si pidiera justicia te destruiría contigo. ¿O es que acaso se te olvidó todo lo malo que tú has hecho? Cuando pides justicia. Porque estamos allí y queremos hacer lo que nos da la gana. Creemos que nosotros tenemos la razón. Y vamos contra cualquiera. Hablamos de cualquiera. Y exponemos a cualquiera sin importar el daño que nosotros podemos causar. Para evitar que eso ocurra, ¿verdad?, tenemos que deleitarnos en la ley de Jehová. Porque posiblemente nosotros estamos siguiendo el ejemplo de nuestros padres. Y yo sé lo que es eso. No te sientas aparte de eso. Mi papá solía decirnos que teníamos que estudiar, que teníamos que aprender, porque lamentablemente
él no aprendió. Y solía decirlo, yo llegué, hijo, nada más que hasta 4º grado, porque no me quedaba de otra, tenía que pescar, eso era lo que él hacía, o sembrar y sostenerlos a ustedes. Siempre, gracias a Dios, estuvo allí para mostrarnos. No creas que no comprendo tu dolor, no creas que no comprendo tu situación. Yo no nací con lo que tengo. Yo nací en una condición donde de repente hubiese querido estar mejor, pero no pude estarlo. Tuve que luchar, tuve que aprender. Y porque aprendí e hice las cosas que otros no esperaron que yo hiciera, es que estoy donde estoy. Y he llegado a tener y tengo lo que tengo, le doy gracias a Dios y sé que falta mucho más. Hoy quizás tú te sientes destruido, hoy te sientes apocado dentro de todas las cosas que están ocurriendo. Llegas a creer que tu familia no te va a dar el suficiente apoyo, que te faltan los recursos, te mueves dentro de la escasez y todas estas cosas. Yo entiendo todas estas cosas, las comprendo, y si yo las comprendo, las comprende Dios y sabe lo que está pasando. Y hoy te está hablando simple y llanamente para que te levantes, te deleites en Él y creas ciertamente que Él hará una gran cosa contigo. El Salmo 112, señores, 112, 1 dice allí, como también lo dice en el Salmo 1, dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová se deleita. Él será como árbol plantado a las corrientes del río. Dice que su hoja no cae y da su fruto a tiempo. Ahora, vea, esto es lo que ocurre con el hombre que se deleita en Jehová. Vuélvalo a decir al que tiene de su lado: deleítate en Jehová. Y le dice ahí, Salmo 112, 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Eso es regirse, guiarse. El temer a Jehová es guiarse por lo que Dios está diciendo, que te está diciendo hoy que tienes que hacer. Que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. No es que no voy a salir de aquí. Mamá o papá, ¿cuántas veces pateamos nosotros cuando mamá o papá dieron una orden? Cuando nos dijeron que no podíamos, cuando dijeron que teníamos que arreglar la cama. Pero nosotros queríamos cosas mejores, que teníamos que limpiar nuestro cuarto, que de vez en cuando teníamos que limpiar el baño. Y que a cada uno le tocaba una responsabilidad, y que después de comer había que lavar los platos, y que había que ayudar a mamá también a cocinar, a lavar, inclusive la ropa que no es mía, si es posible, me toca el turno hoy, tengo que lavarla también, a levantarme temprano, a hacer las cosas que pueden haber en mi casa, que si hay que pintarla voy a pintar, no voy a estar refunfuñando ni estando en rebeldía con nada, sino que todo lo que me ordenen mis padres de ahora en adelante yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús. ¿Será que hay alguien aquí que cree que va a hacer todo lo que le está ordenando a los padres para que hagan? Toda la palabra que sale de Jehová la voy a obedecer. Tus padres no van a querer un mal para ti. Aunque hay algunos que si no conocen a Cristo, lamentablemente, por eso es que hay que deleitarse en la ley de Jehová. Ahora, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué es lo que hace esto? El versículo 2 dice: su descendencia será como. Diga: yo voy a ser poderoso. Yo voy a ser como los valientes y voy a gobernar sobre esta tierra. Desde ahora en adelante me sacudo el polvo de la pobreza mental, me entro en la presencia de Dios y voy a acabar con todo esto en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden creer esto? Diga al que tiene ya su lado: te falta esto. Todo el que obedece a Jehová tiene esto. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre, para siempre. Aleluya. Bienes y riquezas. Por eso te dije que no ibas a tener más necesidad en tu casa. Por eso estamos seguros de que si levantamos una generación de valientes, lo demás lo hace el Señor. Lo demás lo va a hacer el Señor en el nombre poderoso de Jesús. Hay una cosa
que le ocurre al hombre que se deleita en Jehová. Y esto está afectando a todos nosotros. Y esto tiene que terminar. Hay que confiar más en Dios que en las cosas que ocurren afuera. El versículo 7 dice allí que el que se deleita en Jehová, ese hombre de justicia, no temerá a malas noticias. No temerá a malas noticias. Quiero que lo entienda bien, porque no es que no te las van a dar. En nuestra vida va a haber malas noticias. Llegará un momento en que ese papá o esa mamá con quien te molestaste un día, de quien dijiste que no te quería en un momento y que hiciste algunas cosas quizás a veces para disgustarla, de ella te va a llegar esa noticia un día y te dirán, está mal y ya no da más. Peor aún te puede llegar esto, se murió. Y no estuviste o no estabas cerca a causa de la rebeldía, a causa de decisiones que tomaste que impidió la cercanía, la comunicación, el acercamiento. Cuando eso ocurra, si estás en Cristo Jesús, no vas a temer a esa noticia. La vas a asimilar, porque todos nosotros en algún momento vamos a morir. Eso en cuanto al dolor. Pero si tú haces conforme a la palabra que Dios te está dando hoy, y formas, y educas, y luchas, tú no solamente no vas a temer, no te vas a preocupar, porque de tus hijos, de las preocupaciones normales que tenemos nosotros, de lo que puede ocurrir en la calle, no vas a recibir esas malas noticias. Nunca tendrás una noticia de un hijo tuyo que te diga, metí la pata, quedé embarazada. Metí la pata y me fui con alguien y caí en la droga. Metí la pata y un día me dejé arrastrar y fui, robé, maté. No vas a tener esas noticias. Porque la generación que es valiente se levanta para hacer el bien, no para hacer el mal. Seguros de que la palabra del Señor es la que nos va a guiar. Así que el bien nos acompañará el resto de nuestros días. En el nombre de Jesús. Aleluya.